Las palabras enfoque, focusing, y seguimiento, following, se usan en psicología para denotar la habilidad básica de prestar atención a lo que comunica un cliente. El enfoque, focusing, y el seguimiento, following, son básicos para una entrevista exitosa y deben dominarse antes de poder aprender y usar otras habilidades de manera efectiva. En este sentido, tres habilidades importantes están asociadas con el focusing y el following: el contacto visual, el comportamiento no verbal y el seguimiento verbal. Debemos considerar estas habilidades, pero también examinar el papel del silencio durante la entrevista. Es importante anotar que las culturas y las razas difieren en el uso del contacto visual, otros comportamientos no verbales y el silencio. Así, cuando trate con personas cuyos antecedentes culturales difieren entre los suyos, es necesario que modifique su comportamiento consecuentemente. Permita que su comportamiento no verbal transmita su interés y atención de manera adecuada. Entrando en materia, vamos a dar algunas indicaciones para utilizar de manera efectiva el focusing y el following. Primero, es importante entender que muy pocas personas en nuestra sociedad son oyentes efectivos. A la mayoría de nosotros nos resulta difícil centrar nuestra atención en los demás y sus comentarios. Una de las habilidades que componen la escucha efectiva es el contacto visual apropiado. Igualmente, la cantidad de contacto visual que se mantenga es una indicación obvia de su interés o falta de interés en un cliente. Por lo tanto, tenga cuidado con las interrupciones del contacto visual. Las interrupciones frecuentes del contacto visual pueden indicar que no se concentra en el cliente. Desarrolle un estilo natural y culturalmente apropiado de contacto visual con el cliente. No mire fijamente ni evite la mirada de un cliente. Breves pausas en un contacto visual pueden ocurrir cuando el entrevistador o el cliente están pensando o cuando ocurren pausas naturales en la conversación. La entrevista no es simplemente una relación verbal. Algunas estimaciones sugieren que el 86% de nuestra comunicación es no verbal. Los clientes saben que usted está interesado cuando asume una posición corporal relajada y profesional, usa expresiones faciales apropiadas y realiza gestos significativos. Como entrevistador, tenga en cuenta su tono de voz y su ritmo al hablar. Algunos comportamientos vocales comunican cariño y participación, otros tienden a alienar a los clientes. Los entrevistadores a menudo intentan resolver los problemas demasiado rápido, ofreciendo simpatía y soluciones antes de que el cliente haya tenido la oportunidad de contar su historia. Logrará más con su cliente si sabe escuchar y se abstiene de dar consejos prematuramente. Una habilidad importante de entrevista es el seguimiento verbal. Como entrevistador, concéntrese en lo que se ha dicho en lugar de introducir un tema nuevo. Esto no es fácil, pero estará bien encaminado para convertirse en un hábil entrevistador cuando puedas mantenerte en el tema. Recuerde mantenerse en el tema. No salte de un tema a otro ni interrumpa al cliente. Como entrevistador, debe prestar atención a lo que ha dicho el cliente y enfocarse en eso. No hable demasiado durante la entrevista. El cliente ha venido a usted con un problema. En esto debe basarse la mayor parte de la conversación. No hace falta hablar de uno mismo ni dar respuesta al cliente. Su responsabilidad es ayudar al cliente a encontrar sus propias respuestas. Los comentarios de un entrevistador deben ayudar al cliente a aclarar el problema. Los comentarios que fomentan la dependencia del cliente o que se originan en la curiosidad del entrevistador no pertenecen a una entrevista. Si no está seguro de qué decirle al cliente a continuación, regrese y haga una pregunta o haga un comentario sobre un tema relevante que se discutió anteriormente en la entrevista. En muchos casos, un cliente necesita solo un poco de estímulo para seguir hablando. Los entrevistadores efectivos se detienen a escuchar y están ocupados con lo que sus clientes están comunicando en lugar de pensar en qué van a decir a continuación. Como entrevistador, debe prestar atención no solo a las señales verbales dadas por el cliente, sino también a las señales no verbales, así como las miradas, los gestos, reacciones corporales, los tonos de voz y las pausas. Otra habilidad en la entrevista es el uso efectivo del silencio. Un buen entrevistador respeta la necesidad del silencio del cliente. No es necesario llenar un silencio a menos que se haya llegado a un punto muerto. Siéntese y dele al cliente tiempo para pensar. Como entrevistador, recuerde que el silencio a veces es una forma positiva de comunicación. Algunos clientes necesitan tiempo para pensar y usted no está allí para pensar por ellos.
Con esto, hemos abarcado los marcos de enseñanza sobre focusing y following, habilidades que son básicas para todas las entrevistas exitosas. Recuerde que, como entrevistador, su trabajo es escuchar la historia de la otra persona. Para ello, mantenga un contacto visual adecuado, un tono de voz expresivo, una postura relajada y atenta, y siguiendo verbalmente las comunicaciones del cliente. Resumiendo, recuerde siempre que el contacto visual sugiere que se está prestando atención a lo que se comunica. Debe ser natural y culturalmente apropiado. Es más probable que se modifique cuando se produce una interrupción en la discusión o cuando cualquiera de las partes está pensando. No olvide su postura corporal. Debe ser natural, atento y relajado, comunicando interés. Los gestos deben ser fáciles y naturales y la expresión facial debe ser apropiada al material bajo discusión. Esté atento a las respuestas verbales. Debe hacerse en un tono cálido y expresivo, hecho en un momento apropiado. Debe seguir de los comentarios del cliente. No debe cambiar el tema o interrumpir al cliente. Debe relacionarse con aspectos previos de la historia del cliente cuando el tema que se está discutiendo está agotado. Debe hacerse con respeto al comportamiento verbal y no verbal y la cultura del cliente. Y por último, recuerde que el silencio puede ocurrir ya que los clientes a menudo necesitan tiempo para pensar. Suele ser una forma positiva de comunicación y no debe volverse excesivo sin una respuesta del entrevistador.